El gobierno que se inicia mañana 16 de agosto es el resultado de un fraude electoral, no de unas elecciones limpias, de un fraude comprobado, demostrado y reconocido tanto en el país como en el extranjero. Así inicia un artículo escrito por el historiador Frank Moya Pons en la revista Rumbo de agosto de 1994. Una ojeada a los rotativos de circulación nacional desde el inicio del proceso de democratización, o sea, desde la muerte de Trujillo, nos permitió observar que desde entonces el país ha vivido de crisis en crisis en los procesos electorales cada 4 años. Sorprendentemente, fue el primer certamen electoral de la vida democrática, en 1962, el que dejó un legado al organismo encargado de preparar los comicios electorales. Y el gobierno que salió de este certamen, encabezado por Juan Bosch, solo duró 7 meses, pues fue derrocado por un golpe cívico-militar. Esas elecciones, las de 1962, fueron sucedidas por una de las más cuestionadas, las de 1966, las cuales fueron impugnadas por el PRD. Acaban de ser impugnadas en la ciudad de Barahona debido a que se ha comprobado que ha habido fraude. Con el país intervenido por tropas extranjeras, Balaguer fue proclamado presidente de la República en medio de un gran descontento popular por los resultados de los comicios. Pero el pueblo que está hablando aquí, el pueblo que está diciendo, y el pueblo que está viendo, y el pueblo que está aquí comprobando todo, así como ha pasado y como siguen pasando las cosas en este país. ¿Y qué dice el pueblo? El pueblo que lo dice. Y yo, el pueblo, bueno, que las elecciones no fueron limpias. El líder de la contienda de abril de 1965 fue uno de los más críticos de este proceso electoral. Las tropas de ocupación en Santo Domingo en el proceso electoral tienen que haber influido obligatoriamente en las elecciones. No pueden haber elecciones libres en un país ocupado por tropas extranjeras. Las elecciones de mayo de 1970 y mayo de 1974 se caracterizaron por la abstención de la principal fuerza política de la época, el Partido Revolucionario Dominicano. Aún así, en 1970 el Partido Quisqueyano Demócrata pidió anular los resultados. En 1974 hubo una crisis en el conteo de los votos del distrito, donde el Movimiento de Integración Democrática de Francisco Augusto Lora alegó que hubo serias irregularidades. Mayo de 1978 será recordado como la fecha de la peor crisis postelectoral. El pueblo acudió a votar en masas, pero el conteo fue suspendido en la madrugada del 17 de mayo, conocido en la historia electoral como el madrugonazo o juntazo. Los militares tomaron el centro de cómputos y detuvieron el conteo, y las transmisiones de los boletines fueron suspendidas, y los encargados de juntas municipales se escondieron. Todo terminó con un acuerdo político conocido como el fallo histórico, que despojó al PRD de algunas senadurías para dar el control del Senado al Partido Reformista Social Cristiano. En las elecciones de 1982 no hubo mayores problemas por la crisis interna del principal partido de oposición, el Reformista Social Cristiano, y el gran margen del sufragio en favor de Salvador Jorge Blanco, quien obtuvo el 46% de los votos emitidos frente a un 39% de Joaquín Balaguer. El torneo de 1986, aún dentro del período de un partido de vocación democrática como lo es el PRD, hubo una crisis postelectoral por los resultados. Solo las profundas diferencias del partido de gobierno, el PRD, evitó una profundización en la crisis, pues Jacobo Macluta, el candidato oficial, admitió la derrota 17 días después del sufragio. Nuestras instituciones no están consolidadas y sigue el Poder Ejecutivo siendo el poder determinante en nuestro país, que incide en los demás poderes del Estado, que vulnera su propia independencia. En el torneo electoral de 1990, el candidato presidencial del PLD, profesor Juan Bosch, se vio afectado por serias irregularidades y que el propio líder definió como fraude colosal. Se recuerda que Bosch llamó al pueblo a movilizarse, denunció un fraude ante la comunidad internacional y se convocó a una huelga general. Provocada por este fraude colosal que ha sido llevado a cabo en complicidad
por el gobierno y la Junta Central Electoral, yo escojo el papel de José Martí. La crisis fue de tal magnitud que a fines de ese año se propagó el clamor de exigir a Balaguer la renuncia. Para las elecciones siguientes, 1994, la Junta Electoral imploraba al gobierno encabezado por Joaquín Balaguer que entregara 5 millones de pesos para la logística de ese torneo. Esas elecciones quedaron en la historia como la del gran fraude electoral. Decenas de miles de personas se vieron impedidas de ejercer el sufragio debido a que se dislocó el padrón. A 6 horas de los comicios, el PRCC y el PRD se atribuían el triunfo. Peña Gómez, el candidato del Acuerdo de Santo Domingo, encabezado por el PRD, no solo impugnó el proceso, sino que pidió nuevas elecciones y advirtió a la Junta que si proclamaba Balaguer, se produciría una guerra civil. El presidente fue proclamado 2 días antes de la fecha de juramentación del nuevo gobierno, pues 5 días antes del 16 de agosto fue cuando se firmó un pacto llamado Por la Democracia para poner fin a la crisis. Producto de los traumas de 1990 y 1994, hubo un papel muy activo de la sociedad civil y surgió la organización no partidista Participación Ciudadana. Así surge la conformación de la Junta Electoral que encabezó César Estrella Sadalá y que dejó un ejemplo de buen ejercicio. Pero las juntas presididas por don Ángel Liz, quien es una autoridad, ha sido tradicionalmente el referente más notable en la Junta Central Electoral Dominicana, y don César Estrella Sadalá, quien, como dije, presidió la Junta Central Electoral en el año 1996, y don Juan Zuli Bonelli, el doctor Juan Zuli Bonelli, y los miembros que han integrado la Junta junto con esos 3 honorables presidentes de Juntas Centrales Electorales, que son los que recuerdo. El manejo de este torneo, del cual salió electo Leonel Fernández Reina, fue de tal manera que Peña Gómez volvió a hacer galas de su gran humildad. En la vida hay que aprender a ganar y a perder. Tanto yo como el Partido Revolucionario Dominicano hemos ganado y perdido en otras ocasiones. Y por ello quiero declarar que ante el veredicto definitivo de la Junta Central Electoral lo acataremos respetuosamente. Para las elecciones presidenciales del 2000, pese al gran porcentaje de Hipólito Mejía, cerca de un 50%, se denunciaron irregularidades. Fue la opinión favorable de Balaguer a los resultados lo que quizás obligó al candidato del PLD, Danilo Medina, a desistir de cualquier tipo de impugnación. Esta vez, cuando faltan horas para acudir al 15º torneo electoral de vida democrática, las preocupaciones de un fraude y una crisis postelectoral son cada vez mayor. Los propios candidatos alimentan esas preocupaciones, incluyendo al propio jefe de Estado Hipólito Mejía, quien aspira a reelegirse. Prepararse en las mesas electorales, porque ya ellos están hablando de fraude. Nosotros no hacemos eso. Lo que no podemos permitir es que no lo hagan a nosotros. Eduardo Estrella, el candidato con las manos limpias. Y han habido crisis postelectorales. ¿Usted teme que eso podría ocurrir en estas elecciones? Bueno, puede ocurrir, pero entendemos que hay que hacer todos los esfuerzos para que no ocurra. Tanto los partidos políticos, la sociedad civil, la comisión de seguimiento, los observadores internacionales y la propia prensa, que es una de las gran observadoras del proceso electoral. Y ahora el pueblo dice: ¡epa fuera que van! ¡Epa fuera que van! Bueno, yo espero que esta vez no haya problemas y que con el voto mayoritario del pueblo dominicano pues resolvamos este tema electoral en la primera vuelta. Y digo esto porque como quiera se ve que el PLD va a ganar las próximas elecciones. Y si las va a ganar como quiera, mejor es que las gane en primera vuelta y que no haya problemas. Y aquí cabe perfectamente recapitular la expresión de que República Dominicana seguirá más allá del 16 de mayo. Yo soy Carlos Julio Félix, en cobertura especial Elecciones 2004.